hablar sobre algunos de los principales logros educativos que sucedieron entre 1822, que es el inicio de las escuelas lancasterianas, y 1921, que es la Convención Federalizada. Comenzamos con el año 1822, en donde se creó la Compañía Lancasteriana. Dicha compañía fue en el periodo del imperio de Agustín Cosme, Damián de Iturbide y Aramburu, quien estuvo al frente desde 1822 hasta 1823. Pero regresando al tema de la Compañía Lancasteriana, el impulsor de este logro fue Joseph Lancaster. En este periodo se revolucionó la época con la técnica educativa mutualista. ¿Qué significa esto? Es un método de enseñanza en forma masiva y lo que se pretendía era impartir enseñanza a un grupo pequeño que los llamaban monitores, para que ellos después compartieran esas enseñanzas con el resto de los alumnos, que como ejemplo ahora, los maestros en la actualidad lo hacemos de manera implícita, debido a que algunas veces se asignan tutores, que son los alumnos más avanzados, para que apoyen a los alumnos con mayor rezago. En eso se basa esta compañía. Ahora les quiero platicar sobre la Ley de Libertad de Enseñanza. ¿Qué pasó en esta ley? Pues en esta ley se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios, y pretendía aprobar los libros de texto gratuito y expedir títulos académicos, además de que la educación a nivel primaria fuera obligatoria, gratuita y libre. Pero el impulsor de esta ley en 1833 fue Valentín Gómez Frías, y se llevó a cabo en el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Se crea en ese mismo año, en 1833, se crea la Dirección de Instrucción Pública. ¿Qué pasa aquí? Que el impulsor José María Luis Mora quiere quitar el clero de la educación, independizarla ideológica y económicamente del elemento conservador, y que la educación llegara a todas las clases sociales. Algo muy importante que sucedió 10 años después, en 1843, fue que había desórdenes en el país. Hicieron a un lado las preocupaciones educativas. Por ello, Manuel Baranda crea el Plan General de Estudios, y se especificaron ahí las materias comunes para todas las carreras profesionales. Además que el Congreso aprobó un Plan General de Estudios donde se especifica los tiempos de cada una de las carreras, la formación de los maestros, las instrucciones y los presupuestos que se tenían. Y así se unificaba más y se tenía más claro lo que se tenía, a dónde se debía de llevar cada profesión. En cuanto a la educación, en 1857 había muchas complicaciones para cambiar paradigmas, prácticas o unificar las ideas. Entonces, se crea la primera constitución que establece temas de derecho del entorno educativo, que es la promulgación de la Constitución de 1857 de Venustiano Carranza. En ella se establecieron pautas para definir posturas y disminuir controversias. Bueno, aquí también se crea el artículo 3º, que habla sobre la enseñanza libre, que es el derecho a enseñar y ser enseñado. La educación aquí ya es laica y se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ahora será una república representativa, democrática y federal. Y además, el presidente y la Suprema Corte serán designados por elección popular. Ahora también se toma en cuenta los derechos del hombre, que deben de ser garantizados, y al final habla sobre la soberanía nacional. Algo muy relevante que pasó en 1889 fue el primer Congreso Constituyente de la Enseñanza. Aquí el impulsor fue Joaquín Baranda, y fue durante el porfiriato, cuando Porfirio Díaz gobernó de 1884 a 1911. Aquí este primer congreso pretendía unificar y analizar la tarea educativa del país. Y bueno, aquí la educación rudimentaria fue una forma de calmar a la nación ante el poder creciente de Francisco I. Madero. Con la problemática después de la revolución, había población indígena con diversas lenguas.
Entonces, el impulsor Gregorio Torres Quintero crea la ley del 30 de mayo de 1911. Esto fue durante el periodo de Francisco I. Madero, entre 1911 y 1913. Aquí, la mayoría de la población se consideró mestiza, rural, hablante de español con una minoría indígena. Entonces, la organización de las escuelas rudimentarias fueron destinadas para enseñarles a hablar, leer y escribir español, además de 4 operaciones aritméticas. Pero eso no es todo. Lo interesante aquí es que se les motivaba con alimento y con vestido. Para concluir, durante el gobierno de Venustiano Carranza, de 1914 a 1915, porque tuvo 2 periodos, se crea la Ley Generalización de la Enseñanza. Este fue impulsado por el gobierno de la Soberana Convención, que viene siendo los zapatistas. Bueno, aquí el problema era la creación de escuelas, que fue muy variante en diferentes estados por presupuestos, conflictos internos y luchas, influyendo así en la conformación del sistema educativo. Entonces aquí lo que se generó en esta ley, se señalaba que el clero tenía prohibido impartir educación, por lo que aquí se establecen planes y programas en todo el país, se extienden las escuelas por toda la República y se federaliza la enseñanza. Hubo una reorganización más técnica que humanista. Así concluimos con esta charla. Me dio mucho gusto platicar con ustedes y mostrarles un poco de lo que he aprendido, que lo que pasó durante este periodo y cómo ha sido la transformación de la educación, de los planes de estudio y de cómo se enseñaba antes, cómo se enseña ahora, por lo que espero les haya gustado y les haya servido, hayan aprendido, así como yo estoy aprendiendo mutuamente con ustedes. Y bueno, los espero en la próxima. Bye.